Pues es un gusto iniciar nuestro segundo día de congreso con un amigo, con un compañero de camino, con una persona a la cual estimamos mucho para tratar un tema de los nuevos tiempos, Urano-Plutón en un mundo roto. Bienvenido, nuestro querido Alejandro Lodi. Muchas Estamos aquí para gracias, recibirte, para escucharte y para tu visión de este tiempo, de este mundo roto. pero muchas gracias Martín, un placer para mí. Tengo un montón de preguntas que te voy a hacer para que tú respondas. Está bien, yo ¿Está solo sé bien? que nada sé. Esa va a ser mi presentación, mi ponencia va a ser esa. Y yo te diré que yo solo sé que nada sé, que responda el vacío. Empezamos bien. Muy bien, Eh, Alejo. sí, bueno, como presentación, sin duda estamos percibiendo que hay algo de la realidad construida por los humanos que está crujiendo. ¿Eh? A nivel institucional, cultural y también a nivel personal. Hay una percepción de pérdida de formas seguras, de ruptura de los órdenes establecidos, eh, cierta zozobra al momento de imaginar qué puede venir, hay como un vacío de futuro, síntoma de la potencialidad creativa que tiene este tiempo. Es difícil imaginar qué podría ocurrir de ahora en más, con la vida en la Tierra, con los humanos. Eso puede generar una reacción de miedo. Sabemos que la reacción de miedo lo que provoca es la fantasía de creer que lo nuevo puede ser contenido en formas conocidas y seguras. ¿Eh? Sería la reacción frente a la posibilidad de dar respuesta. Pero a mí me interesaba también, no para traer calma, no me interesa calmar, pero esta idea de que Urano, Plutón y un mundo roto, es la idea de que si bien es cierto que parece que el mundo estuviera roto o rompiéndose, también es cierto que el mundo ya se rompió muchas veces. Sí. Y la astrología, la mirada cíclica de la astrología, el tesoro de la mirada cíclica de la astrología, permite registrar qué ha ocurrido con el mundo otras tantas veces de la mano de ciclos planetarios, como para también tener un atisbo de cuáles fueron las respuestas en el pasado y las reacciones, y quizás no repetirlas en el presente, ¿no? Y también para salir de nuestro ombliguismo narcisista, ¿eh? De creer que estamos viviendo un momento absolutamente único, excepcional en la humanidad. Es cierto en un punto y también es cierto que ya la humanidad ha vivido un montón de momentos únicos y excepcionales, ¿no? Yo voy a intentar referir el presente a por lo menos dos momentos históricos de la humanidad para tener una cierta seguridad, o elementos para evaluar más que seguridad, para tener parámetros de evaluación de lo que puede estar pasando en el presente. Una introducción un poco aburrida. Coméntame, no me dejes hablando aquí como un pastor evangélico, por favor. Bueno, maestro pontífice. No, mira, tú tienes razón. En el año 2000, un poco antes o mucho antes se decía, en el 2000 se va a acabar el mundo. Luego en el 2012, para referirnos a lo más reciente, en el 2012 se va a acabar el mundo. En la época del COVID se va a acabar el mundo. Pero cuando miramos los flujos, ¿no? De la vida, de la respiración, el aire que entra, el aire que sale, los latidos del corazón, el sístole, diástole del corazón, el día a la noche, pues es un ritmo normal que el péndulo va para un lado y va para el otro. Y lo único que es constante es que la vida se mantiene, continúa, cambian las formas
Y desde ese punto de vista, cuando tú hablas, me llama la atención de esa expresión del ombligo narcisista, de creernos que este es el único momento que es terrible, pues no nos estamos dando cuenta que hay un continuo. Y por otra parte, para poder crear realmente, para los grandes creativos de la humanidad, en cualquier campo, para poder crear realmente, para ser creadores, han tenido que salirse del marco de referencia. Entonces, este momento podría ser una forma de volver a crear, aunque haya una catarsis, un trabajo de parto bastante fuerte, pero también estamos ante un momento de poder vislumbrar un mundo nuevo, de unas posibilidades. posibilidades nuevas. Yo voy a referir básicamente a dos indicadores astrológicos a los que seguramente estamos muy atentos, que es el tránsito de Plutón por Acuario en sincronicidad con el tránsito de Urano en Géminis. ¿Eh? Por supuesto, hay otros movimientos planetarios relevantes. El ingreso de Neptuno en Aries es descollante. Sé que más tarde Bea Lebrato va a abordar ese punto, pero yo quería concentrarme en esto, en estos dos indicadores, y que tienen que ver con la ruptura del status quo y una nueva forma de que circule la potencia vital entre los humanos, Plutón en Acuario, una innovadora y atrevida nueva forma de vincularnos, nueva forma de comunicación, nueva forma de incluso de pensamiento con Urano en Géminis, y llevar, bueno, ¿qué ocurrió? Por lo menos en el caso de Plutón, siendo un tránsito tan lento, las dos veces anteriores que este tránsito se dio. Como síntesis, yo diría, Plutón es un clima de ruptura con el statu quo. Quiero decir, el orden establecido, la estructura de realidad en la que nos hemos desarrollado y hemos desarrollado conformidad, no puede ser sostenida. Una de las características de lo acuariano y también de Plutón, pero mm, de esta transformación de la forma de vincularnos y organizarnos los humanos, es que no hay, supongamos que fuera desagradable, supongamos que no estuviéramos de acuerdo, no hay vuelta atrás. ¿Eh? Eh, y vamos a dos casos para no seguir hablando en abstracto. Quizás ilustren esta condición de los tiempos. El anterior tránsito, todos lo debemos saber, ¿no? Habremos investigado. Los anteriores tránsitos de Plutón en Acuario fueron en el siglo XVI, entre 1532 y 1553, y a finales del siglo XVIII, entre 1577, entre 1777 y 1798. Voy a profundizar en el del final del siglo XVIII, pero quiero hacer una referencia al que ocurrió en el 1500, Eh, mm, porque esos casi 20 años coincidieron, fueron sincrónicos a dos revoluciones de las que no hubo vuelta atrás. Una podríamos decir una revolución religiosa, otra una revolución científica. ¿Eh? La revolución religiosa es la reforma luterana, ¿eh? El cuestionamiento a ese statu quo religioso que había predominado de modo uniforme en Occidente, en la humanidad occidental, por espacio de 2000 años. No hubo vuelta atrás, digamos, ¿eh? De lo que se generó allí, no se pudo desterrar esa revolución. Eso provocó un cambio que generó una nueva forma de jugar
y de vincularse con el orden religioso. Y la otra transformación, la otra gran revolución fue la, la revolución copernicana. ¿Eh? No, no es solamente un descubrimiento científico apenas. El descubrir y corroborar que en verdad el Sol es el centro del sistema, ¿eh? Y la Tierra no es el centro del sistema, sino que gira alrededor del Sol, la teoría heliocéntrica, fue mucho más que una información astronómica. Alteró todo un modo de percibir la realidad y de organizarse cultural e institucionalmente. Que haya coincidido con un cisma religioso no es casualidad. Hay un profundo cuestionamiento del centro. ¿Dónde está el centro de la realidad? Recordemos que Acuario es opuesto complementario de Leo. Plutón en Acuario va a cuestionar la experiencia de lo leonino. Bueno, heridas narcisistas, transformaciones narcisistas. Bueno, la Tierra no es el centro del universo. ¿Eh? Y el Papa no es Dios en la Tierra. ¿Eh? Ahí ya tenemos el patrón de lo que viene ahora, de lo que estamos ahora teniendo en cuenta. No, dejo eso, ese clima del 1500 apenas enunciado. Importantísimo que todo esto llegó a una difusión y a un eco contundente gracias a una gran revolución tecnológica que había ocurrido un tiempo antes, casi un siglo antes, que es la imprenta, ¿no? ¿Eh? Tanto por el libro de Copérnico como por los manifiestos y los textos de Lutero, esto se difundió gracias a una herramienta tecnológica que no existía en otros tiempos de la humanidad. Cambio de conciencia ligado a tecnología. ¿Eh? Vayamos al del final del siglo XVIII. Un punto que es necesario recordar, hablando de herida narcisista a nuestro ombligo narcisista. Cuando hablamos de humanidad, estamos inconscientemente condicionados a considerar la humanidad occidental. Sin que nos demos cuenta, los occidentales, cuando decimos humanidad, configuramos el humano europeo-americano. Existen otras humanidades, otras expresiones de la misma humanidad. Por mencionar, la humanidad china asiática, la humanidad india, la humanidad árabe. Quizás los tiempos que estamos viviendo obliguen a revisar ese supuesto y a liberarnos de este condicionamiento. Y a tener que buscar información, como no he hecho yo para esta presentación, mi presentación va a ser de la humanidad occidental, al momento de analizar tiempos históricos, buscar la información de qué ocurría en China, qué ocurría en India y qué ocurría en el mundo árabe, en la humanidad árabe. Así que asumo que este déficit de mi presentación va a ser desde la mirada perceptiva de la humanidad occidental. A finales del siglo XVIII ocurren de la mano del tránsito de Plutón en, en Acuario, entre 1777 y 1798, se dan en sincronicidad una serie de fenómenos absolutamente revolucionarios. El primero que quiero mencionar es tecnológico. Primera revolución industrial. Un salto cuántico en el modo de cómo producir, cómo generar riqueza
un salto cuántico en las relaciones laborales, pasamos de la, del mundo artesanal al mundo industrial. ¿Eh? Irreversible, la invención de la máquina de vapor, el desarrollo de máquinas textiles, el desarrollo de la producción de hierro, no pudo detenerse y volverse atrás. Aunque juzgáramos y evaluáramos que era inconveniente, no se podía poner freno. Revolución industrial, contexto de aquel eh, tránsito de Plutón en Acuario. Segundo ítem, la independencia de una colonia inglesa en América, la independencia de los Estados Unidos. Si bien se produce un año antes del ingreso de Plutón en Acuario y la carta de Estados Unidos tiene a Plutón todavía en Capricornio, sin duda que es un fenómeno que fue sincrónico a ese tránsito de Plutón en Acuario. Más allá de lo que creyeran que estaban generando quienes declararon la independencia de esa colonia en ese momento. No tenían la menor idea de que estaban generando un movimiento que conformaría una comunidad humana que se transformaría en primera potencia mundial 2 siglos después. Y un dato interesante es que la declaración de Estados Unidos, de independencia de Estados Unidos, además de Plutón, bueno, en vísperas de Plutón en Acuario, tiene sí a Urano en Géminis. Tiene en 8 grados de Géminis su carta natal de Estados Unidos. Subrayo este dato porque va a ser relevante Claro, luego. totalmente. Y tiene además, hace parte de ya del final del ciclo Saturno-Neptuno, Claro, que coincidimos completamente con este momento. exacto. ¿Eh? Me voy a concentrar en los dos, Plutón, Plutón y Urano, pero por cierto, estoy haciendo un reduccionismo, estoy aislando datos. El otro granito, sin duda, es la Revolución Francesa, que, aunque se enuncie como local, una revolución de Francia, lo que se movió en Francia, lo que se produjo en ese momento en Francia, en París, tuvo un eco planetario a lo largo de este ciclo plutoniano que se desarrolló desde aquel momento hasta ahora. Una revolución humanitaria, política, económica basada en 3 preceptos: libertad, igualdad, fraternidad. Casi la quinta esencia de lo acuariano, ¿verdad? Es muy interesante que, hablando de reacciones y respuestas, a favor de ese espíritu de liberación humano que gestó la Revolución Francesa, 4 años después de 1789 generó guillotinas y hacia el final del tránsito del Plutón por Acuario, la síntesis de la Revolución Francesa en una figura que se declara a sí mismo, se autoproclama a sí mismo emperador. emperador. O sea, la reacción leonina, ¿eh? Que comienza a aparecer con cortémosles la cabeza al rey, ocurrencia acuariana, cortémosles la cabeza a Leo, ¿eh? Termina ungiendo como representante de ese movimiento que se desplegará imperialmente por el mundo, o intentará hacerlo, a un personaje leonino, ¿eh? Napoleón era de Leo, que se proclama emperador, ¿no? Eh, casi un- esto para ver lo inevitable del movimiento y la poca seguridad tenemos de que esto no genere formas paradojales. Es una paradoja que la Revolución Francesa en 10 años haya generado ese diseño, ¿no?
Al mismo tiempo, desde lo político hay un detalle que me parece muy importante, porque está en crisis hoy severamente, que es la definición política de las posiciones políticas en términos de izquierda o derecha. Eso no existió siempre. Existió a partir de la Revolución Francesa por la azarosa disposición de los jacobinos y los monárquicos en la Asamblea. Los más revoltosos estaban a la izquierda, los más conservadores estaban a la derecha, y allí se generó la metáfora. Bueno, esa metáfora ya hoy, si somos sinceros, no da cuenta de lo que daba a lo largo de estos 200 y pico de años. ¿Eh? Em, es insuficiente la definición de izquierda y derecha para comprender lo que ocurre. Cuando alguien se define como de izquierda o derecha, hoy tenemos que pedirle más explicaciones porque es poca data la que nos da al respecto. ¿Eh? Y por último, bueno, hay dos ítem más que quería citar de este tránsito de Plutón en Acuario entre 1777 y 1798. Es que en 1781, y esto es de particular incumbencia para los astrólogos, para quienes nos dedicamos a la astrología, se descubre Urano. Mm. Urano se descubre con Plutón en Acuario y Urano en Géminis. Fecha de descubrimiento 13 de marzo de 1781. Plutón en Acuario, en 6 de Acuario, Urano en 24 de Géminis. Que fue algo parecido a la reforma luterana Claro. y a la revolución científica. ¿Por qué? Y porque la dimensión del sistema no es la que creímos hasta ahora. Se descubre un planeta gracias a desarrollo tecnológico. Lo que permitió percibir ese planeta fue la observación por telescopio, porque no era visible a simple vista. Gracias a un avance tecnológico se descubre un nuevo cuerpo que inaugura una nueva dimensión de la realidad astronómica en la percepción del sistema solar y por lo tanto como astrólogos de su correspondencia psicológica espiritual. ¿Eh? Hay un planeta que está al doble de distancia del Sol que Saturno. Es decir, inaugura una dimensión inaudita, además de inédita, que parece estar más allá de los bordes de la realidad y de lo posible de asimilar en tanto conciencias encarnadas. El descubrimiento de Urano inaugura la dimensión transpersonal en la lectura de los planetas de la astrología, con todo el simbolismo que esto trae y que quienes nos estén escuchando y tú mismo podrán aportar. Otra herida narcisista, otra herida narcisista. La vida que nos anima excede el borde de aquello que creemos que podemos controlar. La vida que anima nuestra vida personal está estimulada por un pulso que está más allá de lo que podemos comprender. Mm. Un par de paradojas respecto a esto y a la pertinencia de Urano como regente de Acuario. El primer nombre que se le adjudica a Urano es el de Georgium Sidus, Sidus. Esto es la estrella del rey Jorge, la estrella de Jorge, en honor al rey de Gran Bretaña, Jorge III, que fue el rey de Gran Bretaña que tuvo que lidiar con la independencia de Estados Unidos, la revolución industrial, con un montón de las guerras napoleónicas, pero que fundamentalmente, como clave uraniana, es el rey que quedó conocido como el rey loco, que enloqueció.
y tuvo que dejar el trono a manos de su hijo eh, ¿eh? Porque no estaba en condiciones de asumir, era muy responsable al mismo tiempo y atento a esa responsabilidad, se aceptó que no estaba en condiciones psicológicas, mentales de seguir siendo rey. Es decir, se descubre Urano y la primera ocurrencia es ponerle el nombre del rey que luego quedará en la historia como el rey loco. Em, Y otro dato interesante es que cuando se le adjudica el nombre de Urano, es por una lógica astronómica y mitológica. Dado que Urano tenía esta condición de doblar la dimensión del sistema solar conocido, ¿eh? Se adjudicó que el sistema solar conocido llegaba hasta Saturno. Urano tenía mucha más autoridad que Saturno para determinar la dimensión del sistema. ¿Quién puede tener más autoridad que Saturno? El padre. ¿Y quién es en mitología el padre de Cronos Saturno? Urano, Urano. sí. Esto permite, que a veces se nos escapa, tener en cuenta que no es azaroso, que no ha sido azaroso el nombre que se le ha dado a los planetas descubiertos a partir de Urano. Primero, se respetó la lógica de ponerle nombre de figuras de la mitología. Y segundo, esa elección no fue azarosa. Se percibió una correspondencia entre la naturaleza de eso que fue descubierto y el simbolismo mitológico, por lo tanto, astrológico. ¿Eh? Mm. Como broche, antes de preguntarte, de requerir tus comentarios. En 1789, sincrónico a la Revolución Francesa, se descubre un nuevo elemento de la naturaleza al que se le da el nombre de uranio. El uranio se descubre en el último tránsito de Plutón en Acuario. Y es más, se le puso uranio porque se había descubierto el planeta Urano antes, pero más allá del nombre, que en este caso sí puede parecer azaroso, aunque no lo es. Característica principal del uranio, bueno, la rotura, la fisión de ese elemento de la naturaleza descubierto libera una cantidad de energía inaudita, una cantidad de luz inaudita, de un potencial energético y por lo tanto destructivo inaudito. Algo que se corroborará durante el siglo XX. El enriquecimiento de uranio puede servir para un montón de cosas virtuosas y también para generar armas de destrucción masiva, liberadoras de una energía y de una luz que disuelve y destruye toda manifestación viva. ¿Qué dices? ¿Quieres recomendarme algún psiquiatra con suministro de fármacos a partir de todo lo que he dicho en esta exposición? O... No, yo creo que te voy a mandar en un ovni por allá a la quinta, de la quinta dimensión para arriba. Eso. No, mira, es muy interesante porque cuando tú estás haciendo la descripción de lo que ha venido pasando, pues empezamos a observar un patrón. Y el mismo Urano, cuando se descubre las características astronómicas, rompe el esquema de los demás planetas, tanto el sentido de rotación como el eje de inclinación sobre su ecuador, rompe las normas. Entonces, detrás de toda ruptura, yo la asocio a un canal de parto. Para mí, el canal de parto, Urano es cuando dice, se rompió la fuente. La madre rompió fuente, ya no hay vuelta atrás, ya no es posible y hay que atravesar un momento bastante álgido, crítico, pero ya no hay vuelta atrás y nos espera algo nuevo y nos
Cuando nacemos nos vemos en la necesidad de aprender, de abrirnos a este mundo nuevo. Lo veo así. Cuando tú hablas de toda la revolución que se ha dado en estos momentos, pues ese patrón, adaptándolo a este momento, estamos en otra revolución industrial, tecnológica, filosófica. Michio Kaku, por ejemplo, hablando de las humanidades que tú dices, el gran físico cuántico teórico que hay hoy en la Universidad de Nueva York, que el contacto extraterrestre, que es otra humanidad, en cualquier momento es viable. Y está hablando un científico de altísimo nivel, no Martín Ochoa, ¿vale? Ni el cura del pueblo, ni un loquito extraterrestre. Está hablando de un científico de muy alto nivel que debe tener razones y argumentos de mucho peso para atreverse a hacer esa afirmación. Pero la inteligencia artificial también nos está diciendo algo. La vida no se circunscribe exclusivamente a lo que llamamos vida. Entonces se están rompiendo muchos paradigmas y en medio de esos paradigmas, pues es igualmente eh, necesario, de alguna manera, que aparezcan los Napoleones, los Leos exacerbados en todo tipo, no solamente afuera en las figuras públicas, sino aquí también. Unos Napoleones un tanto loquitos que pretendiendo encauzar el cambio son precisamente algo que nos enseña Urano, es que cuando los que pretenden hacer algo disruptivo, una revolución, se demoran un poquito, ya no son Urano, se vuelven más Saturnino que lo que venía de atrás que pretendían cambiar. Eso pasa en todas las revoluciones, terminan convirtiéndose en unos Saturnos ultra retrógrados, supuestamente renovadores, revolucionarios. Y cuando tú miras a Urano, lo que hace Urano todo el tiempo es cambiar, cambiar. La tecnología, sacan el último aparato y se cambia. Y luego viene otro cambio. Entonces nos está diciendo que la única ley que se mantiene estable en el universo es la del cambio continuo. Sí, yendo a nuestro presente, que sería el siguiente paso, es evidente que hacia final del siglo XVIII, todo esto que he balbuceado, estas descripciones que he balbuceado, generaron una nueva realidad institucional, cultural en Occidente, y aquí vale la pena recordar que tuvo tal potencia que se expandió al resto de las humanidades y condicionó el desarrollo histórico de las demás humanidades. Si bien es cierto que Occidente no es el centro de la humanidad, es evidente que en este último ciclo, este último periodo desde el anterior, desde final del siglo XVIII a esta parte, la hegemonía de centro de Occidente se desarrolló. La clave es que eso está en proceso de crisis y transformación. Ese mundo ya no puede ser, ese mundo está roto. Y aquí quiero hacer algo fundamental que es recordarnos el deber que tenemos las personas que investigamos astrología de no condicionar esta percepción a interpretaciones morales. Que este mundo esté roto no significa que fue equivocado, que estuvo mal, ni que estuvo bien y que por lo tanto tenemos que reproducirlo a toda costa. No, 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 no. Esto no es profundamente astrológico. Los procesos se desarrollan, realizan su potencial y llegan a un punto en donde acaso lo que inconscientemente ese proceso de desarrollo supo dar y estimuló excede la forma conocida y desarrollada. Momento acuariano de un ciclo. Momento acuariano de un ciclo es el momento en donde, por haber hecho correctamente el proceso, hay un resultado inesperado, una consecuencia inesperada de ese logro que debe ser desarrollada y contenida en una nueva forma, en un nuevo proceso. Es como semillas de futuro.
Y quiero decir, como lo fue a finales del siglo XVIII el desarrollo industrial. El desarrollo industrial implicó la caída del sistema feudal y monárquico. Ese desarrollo tecnológico que fue forjado en ese mundo no podía ser contenido en ese mundo. ¿Eh? Lo desbordó. Bueno, ahora estamos en un momento de desborde, desde lo tecnológico y ya que lo has mencionado. El desarrollo de la información y de la tecnología y de cómo circula, cómo circula la comunicación entre los humanos ha dado por resultado lo que llamamos inteligencia artificial, que a este punto es algo análogo a la máquina de vapor de finales del siglo XVIII. Eh, no tenemos, creo yo, no creo que podamos tener la idea de a dónde va a conducir esto, solo que es ineludible Eso es lo único seguro. y que va a afectar no las superestructuras institucionales y políticas, nuestra vida cotidiana. ¿Eh? Em, Y de la mano de esto, la comunicación entre los seres humanos. Y aquí se junta este trance de 7 años con Urano en Géminis en este contexto de Plutón de Acuario que podría tener como protagonista la inteligencia artificial. Hay algo en cómo nos comunicamos los seres humanos que se ha desarrollado en los últimos 200 y pico de años, que está en colapso. Y esto concretamente tiene que ver incluso con los medios de comunicación, para no irnos a abstracciones. Los medios de comunicación, entre comillas, es una realización y una construcción de finales del siglo XVIII a esta parte. ¿Eh? Primero, diarios que leían muy pocos, porque la mayoría de la humanidad era analfabeta, hasta que a mitad del siglo XIX, en sincronicidad con el ciclo de Neptuno que empieza, pero también con un Urano en Géminis. Urano en Géminis estuvo entre 1858 y 1865. El, el ciclo de Neptuno que va a empezar en Aries, que está terminando, empezó en Aries con Urano además en Géminis, en 18, a mediados del siglo XIX. Pero quiero decir, a mediados del siglo XIX, y en particular en esos años, se produjo con la instalación de las repúblicas en Occidente y demás, un impulso de los medios de comunicación escritos, de los diarios. Se fundaron diarios, ni que hablar en nuestras naciones americanas. Los primeros diarios de Argentina son fundados más o menos a esa época, y sobre todo diarios de una divulgación mucho mayor a la que en los primeros 50 años del siglo XIX habían tenido. Con el desarrollo de la alfabetización y demás, los diarios eran leídos por más gente, por más personas. A mitad del siglo XX, los medios de comunicación alcanzan un carácter masivo, porque ya no incluyen solamente los diarios, sino radio y TV, en sincronicidad con el tránsito de Urano en Géminis en la década del 40, entre el 41 y 49. Ahí la forma de comunicarnos y de que sea transmitida la información da un salto exponencial. ¿Eh? Y ahora estamos en una instancia donde esos medios de comunicación masiva han caído en crisis, están rotos. Aún los que tenemos costumbres de leer el diario del domingo en papel, sabemos que cada vez lo leemos más rápido y cada vez nos cuesta más creer en que nuestro editorialista favorito esté diciéndonos la verdad. Acá hay algo religioso también. Los medios de comunicación hasta hace muy poco tiempo eran sinónimo de verdad. Si lo decían los diarios es porque era cierto. ¿Eh?
Y nuestro editorialista favorito o nuestro periodista favorito que siempre leíamos su columna no difería del sermón del sacerdote en la iglesia de los domingos. ¿Eh? Había una atribución de verdad más religiosa que intelectual, aunque el formato fuera intelectual, ¿no? Eso está en franca crisis. También forma parte del mundo roto. Los medios de comunicación. Y algunos ensayan, cosa que yo también percibo y coincido, que esto sí es un hito muy excepcional, solamente comparable a la alteración de la comunicación que produjo en el desarrollo de la humanidad la aparición de la escritura, la aparición del alfabeto, la aparición de la imprenta y de los medios de comunicación masivos en el último siglo. Em, escucho. Bueno, Alejandro, no, pues oyéndote, exactamente estamos en una ruptura de los medios. Cuando tú decías el editorialista preferido y es el youtuber preferido, ahí caemos. Sí, estamos en un momento muy, yo creo que es necesario aceptar algo que tú mencionaste. No sabemos para dónde vamos, igual que en el canal de parto, no sabemos para dónde vamos. Estamos en unos estertores muy fuertes, sí, también es cierto, pero también es cierto que nos espera un mundo nuevo, que en ese intento de nacimiento de este avance de la humanidad, yo lo veo como un avance, porque inevitablemente para poder avanzar hay que romper eh, lo que ya no nos permite ir más allá. Esto llegó a un punto donde nos trajo hasta aquí y tuvo un sentido, no es algo fallido, tuvo un sentido, que en el proceso se degrada, sí. La naturaleza también nos habla de, por ejemplo, en el otoño, para entrar en el invierno, los árboles se desprenden de las hojas, entonces nos toca empezar a soltar para poder pasar al otro lado. La entrada de Urano también con Plutón, que se está armando en este momento, puede indicar que la misma crisis a la que nos agudiza Plutón y la necesidad de cambio, la misma muerte de Plutón y la necesidad de un nuevo orden que nos plantea Urano, nos va a meter a crear unas condiciones que no son las que hemos manejado hasta este momento. Cuando tú miras en la historia, la Revolución Americana se produce precisamente por un tema de impuestos, entre otras cosas. Hoy estamos en algo parecido, que se llaman aranceles, que se llaman... Fíjate que es interesante poner foco en esa comunidad humana que ha protagonizado tanto estos últimos 200 años, la, eh, la comunidad norteamericana, porque eh, cuando Estados Unidos tuvo su primer retorno uraniano, ¿eh? Recordemos, Estados Unidos tiene Urano en primero 8 grados de Géminis, es cuando se declara, Abraham Lincoln declara la abolición de la esclavitud, ¿eh? Gesto que además de humanitario, eh, define el perfil que va a tener esa nación, discutido hasta ese momento, ¿eh? Y a partir de definir ese perfil, genera la potencia institucional, que se desarrollará como nación hegemónica en el siglo XX, ¿no es cierto? Pero tuvo que ver con eso, con la declaración, con la abolición de la esclavitud. Fue sincrónico. La abolición de la esclavitud tiene Urano en Géminis en Estados Unidos, ¿no? Y es sincrónico con un retorno de Urano. El siguiente retorno de Urano fue sincrónico a el desembarco en Normandía. Mm. ¿Eh? El día D,
el junio de 1944, tiene a Urano en 9 de Géminis. Fue sincrónico al retorno de Urano, el retorno uraniano de esa nación, Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y ahora está frente al siguiente retorno uraniano. Primero, abolición de la esclavitud. Segundo, participación como potencia hegemónica en un conflicto mundial, desembarco en Normandía. Y ahora, el tercero, en el contexto de haber vivido hace poco el retorno plutoniano. Sí. Este Plutón en Acuario, Urano en Géminis, es sincrónico al retorno de Plutón y al retorno de Urano de Estados Unidos de Norteamérica. Y tienen un presidente con Urano en Géminis. El, entre comillas, además de geminiano, entre comillas, el protagonista de este momento de esa nación, protagonista destacado como autoridad de ese momento, de esta nación, tiene Urano en Géminis. Eh, Me hiciste recordar eso ahora que comentabas. Eh, Sí. bueno, yo estoy, si no hubiera, no sé si hay comentarios o preguntas de algunas personas, o si tú quieres hacer algún comentario. Mm, Esto es lo que yo quería exponer y sí me interesaba recordarnos esto. Si el tiempo es de tal alteración cuántica, tal salto evolutivo, no podemos cometer el fallido, no tenemos derecho a cometer el fallido de reducir lo nuevo que está ocurriendo a nuestras categorías ya conocidas y en las que hemos hecho identidad, y a partir de las cuales evaluamos la realidad. Y esto, segundo punto, esto genera una aceptación de incapacidad. Yo creo que los que nacimos en el orden establecido y en el status quo que está crujiendo, no somos capaces de saber de qué va el nuevo sistema humano que está emergiendo. Eso lo saben los que están naciendo ahora. A los que hemos nacido en el siglo anterior, nos convoco a intentar comprender lo que está ocurriendo, tratando de estorbar lo menos posible. Como aquellos humanos que nacieron en el sistema, en el mundo monárquico feudal, no podían comprender lo que estaba pasando con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. No tenían la menor posibilidad de comprenderlo. Como aquellos que nacieron en el mundo eh, de cristianismo rígido, de religión rígida y de geocentrismo. Y me olvidé de un detalle de aquellos tiempos. Un mundo donde no existía América. Otro de los hitos de la crisis plutoniana de mitad de los 1500 es que se incorporó un nuevo continente y una nueva humanidad, ¿eh? Aquello que parecía haber sido una mera circunvalación del globo, ¿eh? Sí. ¿Eh? No tenían ninguna posibilidad los que vivían en aquel mundo de comprender lo que aparecía, de poder entender de qué trata un mundo heliocéntrico, de qué tratan las nuevas comunidades humanas descubiertas en América y de qué va un mundo sin que el Papa sea Dios. Pues Alejandro, ese es el punto fundamental, que para estos tiempos los paradigmas que hemos usado también se necesitan romper porque no nos van a dejar entender cómo funciona. El mismo desafío de la inteligencia artificial nos está diciendo, esto funciona distinto. No es que lo anterior
no haya sido útil, ha sido muy útil, solo que ahora, frente a lo que ocurre, a la realidad del presente, frente a ese nuevo mundo que se nos está abriendo, pues existen otras realidades. La misma geopolítica está hablando, dice, ya no hay un solo país en el mundo que sea el eje de todos los demás. Ya existimos en un mundo multipolar donde si antes girábamos en torno a una gran potencia, pues hoy existe China. Seguro. Hoy, Y una cosa muy interesante que ha caído es este imaginario con las mejores intenciones que se desarrolló en los últimos siglos de que es posible que una cultura humana que ha desarrollado un gran avance lo expanda obligatoriamente a todo el planeta. La mm, posibilidad de desarrollo imperial, de hegemonía imperial, hoy es absolutamente disfuncional. No por una cuestión moral, no porque esté mal, sino porque no es posible. No es posible conquistar imperialmente, como sí parecía, aún con las mejores intenciones posibles, en tiempos atrás. ¿Eh? Y un punto antes de terminar, vos mencionaste la palabra paradigma, que es muy, muy importante tomarla en cuenta, sobre todo porque se habla mucho de paradigma y no se recuerda qué significa, ¿no? Un paradigma es una cierta percepción de la realidad sostenida en supuestos inconscientes. ujú. Una crisis de paradigma es la crisis de los supuestos inconscientes en los que se sostiene mis creencias. No es un problema de crisis de creencias, es un problema de supuestos paradigmáticos. No es un tema de discutir izquierdas y derechas, marxismo, capitalismo, occidente, oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desafío de observar en qué supuestos inconscientes están sostenidas esas creencias. Por eso es crisis de paradigma y no de creencias. Tú lo citaste, ¿no? Si considerábamos en el pasado que la Tierra era el centro del universo, pues ese supuesto, o sea, es el sustrato, lo que está abajo, si se queda sin piso las bases, el edificio se viene abajo. Eso es lo que está pasando. Exactamente. Y si creíamos que el sistema solar llegaba hasta, los astrólogos creíamos que los planetas del sistema llegaban hasta Saturno, el descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón hizo entrar en crisis el paradigma perceptivo de la interpretación astrológica. ¿Cómo podríamos obviar eso? Mm. ¿Cómo? No es posible. Bueno, y un tema de las crisis de paradigma es que como no es por elección intelectual, sino que veo lo que antes no podía ver, veo el supuesto imaginario que antes era inconsciente, una vez que lo vi, no puedo volver atrás, aunque acaso lo intente. No hay cómo volver atrás. Y el éxito de volver atrás es síntoma de patología severa. Podríamos cuestionar el sistema heliocéntrico, pero sería síntoma de patología severa. Como podríamos cuestionar la condición de planeta de la Tierra, de esfera de la Tierra, pero sería síntoma de patología severa, aunque fuera presentado con argumentos intelectuales impecables. Pues estamos en la misma astrología, va a recibir un revolcón. Aquí no se queda nada en el mismo sitio. Todo va a cambiar, o mejor dicho, no es que va a cambiar, ya está cambiando. Pues Alejandro, estamos aquí a 6 minuticos de cerrar. Muchas gracias. Em, Te veo por allá en la séptima dimensión en el OVNI. Fíjate que yo siempre en los ovnis voy, me gusta ventanilla.
En la ventanilla. ¿Ok? No me busques por el centro, sino buscame en alguna ventana. Bueno, entonces te haremos. Muchas gracias por esta charla tan ilustradora y tan de apertura de conciencia. No es solamente una apertura mental, sino de conciencia para entender estos nuevos tiempos. Por eso pusimos a este evento claves astrológicas para los nuevos tiempos. ¿Qué viene? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos en una desestructuración para Así es, crear una nueva visión, una nueva forma de entender. Y lo otro es algo que tú mencionaste para rescatarlo aquí, dice, de alguna manera hay algo que sabe, que se está creando, o sea que no vamos a ser destruidos como se supone, la vida no va a ser destruida, pueden cambiar las formas de vida e incluso si desapareciera lo que llamamos hoy vida o estas sociedades humanas, la vida continúa. exacta- exactamente. Bueno, bienvenido a Heridas Narcisistas. Bueno, hermano. Muchas gracias, Alejandro. Gracias Seguiremos, a todos los que, gracias a todos las amigas y amigos que han participado. por supuesto, sin ellos no estaríamos en esta ceremonia, Alejandro. Exacto. Muchas gracias Ritual. por la palabra. Ritual. Exactamente. Entonces, un gusto, seguiremos hablando, nos vamos a ver por el canal con otras oportunidades para seguir como Penélope, ¿no? Tejiendo, para seguir tejiendo. Un abrazo, querido Alejandro, muchas gracias por todo, muchas gracias a todas y todos los que nos han acompañado y que van a ver esta charla. Entre todos estamos acompañándonos, es tal vez lo que sí tenemos certeza es que nos estamos y nos podemos acompañar en este proceso. Gracias, ¿eh?